Presentar ahora a la disertación de la doctora Alicia Fernández, que nos va a hablar de la humanización de los cuidados pediátricos en la era COVID. La doctora Alicia Fernández es conocida por todos ustedes, es pediatra, es intensivista pediátrica, es actualmente la directora del programa de atención de la niñez en el Ministerio de Salud Pública, fue presidenta 2 veces de nuestra Sociedad Uruguaya de Pediatría, y por sobre todo es una incansable luchadora en pos de la mejora de la salud de nuestros niños y adolescentes y una amiga, así que es un placer presentar. Adelante, Alicia, te escuchamos atentamente. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Mónica, por la presentación y a la sociedad y al comité organizador por la invitación. Es raro ver las actividades así, pero bueno, un gusto quienes están acá, así que... en realidad, cuando planteamos este tema, pensamos en qué forma encararlo y bueno, ¿por qué tenemos que hablar de humanización de cuidados en el momento actual? En realidad, todos tienen claro que el concepto en cuanto a la asistencia sanitaria, y si abordamos exclusivamente ese tema, ha cambiado y la humanización tiene que formar parte de lo que es el cuidado del paciente, enfocándolo al cuidado, a la vulnerabilidad, a la familia y también haciendo una principal hincapié en el personal sanitario. ¿Y por qué hablar de este tema en el momento que estamos viviendo? Bueno, pasamos, por suerte ahora las cosas se están mejorando, pero pasamos momentos muy difíciles en el año 2020 y entonces nos pareció que este tema, porque mucho se perdió de lo que se había ganado, tenía que ponerse nuevamente sobre la mesa. Entonces, lo dije previamente, lo que prioriza la humanización es la vulnerabilidad del otro y tenemos que ser empáticos y solidarios. ¿Por qué lo puse de esta forma y no puse humanización en salud, como lo decía previamente, sino porque la humanización abarca mucho más que lo que es la salud? Las maestras, los educadores, también han humanizado la atención durante esta pandemia. Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta. La humanización en realidad es un tema de actitud. La pandemia fue un reto que todos debimos afrontar, tuvimos que cambiar nuestras formas de vida, de atención, el miedo que teníamos a enfermar, muchos pese al miedo y a cuidarnos nos enfermamos, vimos enfermar a otros, vimos sufrir a los pacientes, a nuestros seres queridos, y la humanización tiene que ser considerada como un instrumento. ¿Un instrumento para qué? Para que el otro pueda manejar sus miedos, sus frustraciones, su inseguridad. No es solamente para él, sino también para mí, porque si yo no estoy bien, no puedo darle el cuidado y el apoyo que el otro necesita. Y en pediatría hubo algunos cambios a lo largo de esta enfermedad y cambió la forma de nacer, de vivir, de enfermar y también de morir. Cambió la forma de nacer porque ¿qué pasó con el parto humanizado cuando empezó la pandemia? Con la lactancia en la primera hora, con el piel con piel, que sabemos que es esencial para lo que es el apego de esa mamá con ese recién nacido, pero además el compañero, la compañera de la madre tampoco podían estar con ellos. Y eso creo que fue algo que se había logrado y que se perdió inicialmente. Por suerte, rápidamente se recuperó cuando, gracias al estudio de los científicos y al GACH, se dijo: no hay problema en que las mamás tengan a sus bebés en brazos, aún estando enfermas, si la situación de ellas los permite. No hay problema en que los amamanten. Sí, inicialmente se recomendó que estuvieran en las mismas habitaciones separadas, las cunitas, 2 metros.
Y eso es un poco de deshumanización de lo que es la vida perinatal inmediata tan importante para todas las que fuimos madres en lo que es el contacto con nuestro bebé. Pero también, ¿qué cambió? Los niños dejaron de ver a los abuelos porque se consideraban fuentes de contagio y algunos ni siquiera pudieron volver a verlos porque obviamente sus abuelos fallecieron. También fallecieron algunos padres jóvenes de niños pequeños. Debieron renunciar al derecho a la educación presencial, algo que insistimos siempre en la importancia que tenía el centro educativo como protector, la interacción social con sus pares. No todos se adaptaron a la virtualidad educativa, las situaciones a lo largo y ancho del país eran diferentes, no todos tenían la conectividad ni tenían a sus cuidadores atentos a las clases virtuales. También las situaciones de violencia aumentaron y eso con la información del CIPEAP en sus últimos datos lo tenemos claro y sobre todo la vulnerabilidad de los más pequeñitos. Los problemas de salud mental aumentaron, vimos más intentos de autoeliminación y aumentaron los suicidios. Cambiaron los hábitos de alimentación, la actividad física, el uso de las pantallas. Insistíamos en que los niños no debían estar más de 2 horas conectados a las pantallas y pasaron a estar en actividades virtuales y estar todo el tiempo conectados a las pantallas. Pero sabemos que el sedentarismo y los hábitos de alimentación inadecuados favorecen las enfermedades crónicas no transmisibles. Los controles en salud fueron virtuales, se bajó la presencialidad, la atención primaria, que tiene un rol esencial, se perdió durante un periodo largo de tiempo, pero además bajaron las tasas de inmunizaciones con el riesgo siempre latente de que enfermedades que habían desaparecido volvieran a aparecer, sobre todo cuando hay circulación de virus en los países vecinos. Y además se difirieron las cirugías de coordinación, que uno piensa, bueno, pero los adenoideos severos con apneas que no se operaron en el momento oportuno y se difirieron, también podían tener sus riesgos, o los no descensos testiculares, con lo que sabemos que genera un testículo fuera del escroto. Por tanto, todo esto que actúa en el contexto y en la epigenética de esos niños motivó cambios que va a costar tiempo volver a modificar. Esperemos que esta generación pueda ser la que lo vea. Pero además, y previamente a esto, cambió la forma de, cambió la forma de padecer la enfermedad, incluso de morir. De padecer la enfermedad, ¿por qué? Porque el niño que ingresaba y que tenía COVID podía estar acompañado por sus padres si no estaban enfermos. Muchas veces recurrían a otra persona y los padres que estaban cursando la COVID-19 tenían que quedarse en sus casas. Pero también en algunos sectores, no lo digo tanto en pediatría porque sí se permitía que estuvieran acompañados, pero en las unidades de cuidados intensivos se dudó mucho, no en todas, pero se dudó mucho si debían estar acompañados. Y sí, esto es prioritario, es un derecho de los niños y de los adolescentes estar acompañados siempre y de las familias, fueran sus padres o no, de acompañarlos cuando quisieran. Y eso, por suerte, se logró en la mayoría de las unidades. Es a lo que me dedico y por eso me pareció importante destacarlo. Pero los que morían, morían en soledad. Y los que tuvimos la desgracia de enfermarnos, también estábamos solos. Entonces, y dejábamos a los otros enfermos solos en nuestras casas. Entonces, eso fue muy importante, el impacto negativo que eso generó. Y además cambió la forma de comunicación. En mi caso, que soy muy de tocar, y de tocar el tacto directo, mano con el brazo, la mano del otro, o de tocarle la espalda o tocarle la cara al padre del niño que tengo enfermo críticamente, no lo podía hacer porque estaba con guantes y además con un equipo de protección personal. La expresión de la cara o de los gestos, todo lo que es la comunicación no verbal, ni siquiera la voz es la misma y ni siquiera la mirada. O sea que todo eso
se cambió porque nosotros necesitábamos, obviamente, protegernos. Por eso esto de la humanización para ambos lados. Debíamos cuidar al otro, pero también cuidarnos a nosotros mismos, porque al cuidarnos a nosotros mismos, cuidábamos también a nuestras familias. La humanización dentro y fuera de la salud, lo dije anteriormente, fue imprescindible como forma de vencer el aislamiento y la incertidumbre que generó esta enfermedad. Nos hizo más responsables la pandemia, posiblemente, a la mayoría. Aprendimos a saber que somos vulnerables, que nos puede pasar a nosotros también. Nos cuidamos para cuidar a los demás y pese a los cuidados que tuvimos, igual nos enfermamos. Esta presentación fue muy breve, simplemente para terminar, me gustaría, cuando el Colegio Médico me invitó a la presentación de los efectos que tenía la pandemia, el doctor Dapueto, que sabía que me encantaba escribir y que yo había escrito una narrativa, me dijo por qué no llevaba esa narrativa. Obviamente la tengo que leer porque me parece que no corresponde decirla de memoria. Y no me la dediqué a mí misma, se la dediqué como un acto de humanización a Rita. Me emociono mucho con esto, no puedo evitarlo. Es tarde y anochece cuando deciden mi traslado. La enfermedad que había comenzado a manifestarse 24 horas previas había comprometido mis pulmones y la saturación de oxígeno traducía la insuficiencia respiratoria, aun si que sintiera falta de aire. En ese momento no comprendí la severidad de lo que estaba pasando. El malestar general, el decaimiento, la fiebre habían opacado mi energía. Después de la hora 22 ingresé a la habitación de la unidad de cuidados intensivos. Y mientras que trabajaban conmigo, vi que alguien ocupaba la cama de al lado. Parecía, pese al alboroto del ingreso, descansar tranquila, apoyada con una cánula nasal de alto flujo, igual a la que me colocaron, con un alto aporte de flujo de oxígeno. Un poco mayor que yo, llevaba una semana ingresada y no estaba bien, pero ella no lo sabía. Lo mostraban sus valores de oxigenación y el apoyo que requería. No la veía bien, por la distancia y los aparatos que se interponían entre nosotras, pero sí escuché su voz, pausada y cálida, dándome la bienvenida. Ese fue el momento en que conocí literalmente a Rita. Me fue contando poco a poco, cuando podía, sobre su enfermedad. Eso fue de lo primero que me habló, el malestar, el cambio de carácter, el impacto de la internación, el miedo. Y luego, poco a poco, me fue haciendo partícipe de su vida, de su familia, que fue pilar y apoyo constante durante su internación. Los conocí a todos, porque turnándose venían 2 veces al día a estar con ella. Fernando, Fernanda, Victoria y Nicolás también, en ese tiempo que compartimos y peleamos juntas, formaron parte de mi vida. Rita era bajita, con un peso por encima de lo ideal, usaba el cabello largo, teñido de rubio oscuro, y que no estaba en buenas condiciones desde su ingreso, habiendo decidido cortárselo cuando se recuperara. De trato cálido y amable con todo el personal, llamaba cariñosamente las abejas a los que venían a puncionarnos, sobre todo en las mañanas, aún sabiendo el dolor que generaban las gasometrías arteriales, las que deseábamos que no nos tocaran. Sin embargo, aceptaba las punciones, tanto para exámenes como las que correspondían a los tratamientos. Le encantaba ver una comedia brasilera en la tarde, la que me resumió para que pudiera entenderla, verla y comentarla con ella, lo que por supuesto hice con agrado. Su única queja era con la comida. No solo le encantaba cocinar, sino también comer, y al mantener el gusto, le hacía darse cuenta que no le traían los condimentos que tanto le gustaban. A mí me daba lo mismo, pero me sumía los truques necesarios con las tisaneras para hacerla sentir mejor. Mermelada de durazno por dulce de membrillo por queso, crema por helado. Una noche en la madrugada me despertó la alarma del monitor de Rita.
en el mismo momento que el personal entraba a la habitación. Habían detectado el descenso de la saturación por las cámaras que nos controlaban. Había bajado mucho, demasiado, y decidieron ponerle una máscara para ventilación invasiva que no quería. Me pidió ayuda, sabía que era médico, otro médico con quien tenía un vínculo de horas y charlas compartidas. Las palabras surgieron su efecto, entendió que las burbujitas de su pulmón necesitaban algo más para abrirse, se la dejó colocar, se durmió inmediatamente, yo no pude volver a hacerlo aquella noche. Tal cual como se lo dijeron, a las 6 horas nuevamente estaba con la cánula de alto flujo. Hoy hablé con ella, superó la enfermedad, aún no el miedo y se cortó el cabello. Así termina esta historia, creo que esto forma parte de la humanización y bueno, muchas gracias. ¿Me quedo acá? Muchas gracias, Alicia. Es muy emocionante escucharte y agradecemos muy especialmente que hayas podido compartir con nosotros esta experiencia y todo tu mensaje. En especial, en este momento, es totalmente importante que los pediatras entendamos, además, más allá de que ya llevamos varios meses de esta situación de pandemia, pero es importante que entendamos de qué se trata, ¿verdad?, esta situación y todo lo que ha afectado y todo lo que puede llegar a afectar. Estamos todos muy en alerta porque sabemos la situación que están viviendo, incluso ya en edades pediátricas otros países, y nosotros tenemos dentro de todo como país la gran ventaja de poder ir aprendiendo de lo que ocurre en el resto del mundo, y entonces es fundamental y en este momento, y por eso viene también tu mensaje, para que realmente entendamos y estemos atentos los pediatras. Esto nos puede pasar, estamos ahora en un proceso de discusión si llegamos a poder aplicar vacunas a los menores de 12 años y tenemos que ser conscientes de que aunque los niños hasta ahora vienen teniendo enfermedades que por COVID la mayoría son leves, podemos llegar también a esta situación. Estamos viendo lo que les pasa entonces a otros países y con camas de CTI completas de niños y con salas de cuidados moderados también llenas y realmente creo que no tenemos que esperar a que nos pase eso para poder actuar y para poder apoyar entonces las medidas de control que sabemos que están siendo efectivas y creo que es una lección que tenemos que aprender todos de humanización y como tú decías que además los pediatras sabemos todo el impacto que ha traído no solo a lo que hace a la salud física y que nos va a llevar, como tú decías, mucho tiempo en restituir toda la situación de la parapandemia y que especialmente tenemos que seguir aprendiendo a cómo manejarla entre todos. Así que muchísimas gracias. Tenemos un comentario que nos deja acá la doctora Marcela Pizarro, que dice: qué importante este tema y cómo debemos involucrar a todos los actores, población, personal de salud, científicos y políticos. Gracias, Alicia, como siempre. No sé si quieres comentar algo al respecto. Marcela es una amiga. Pero sí, en realidad el tema de humanización es muy complejo. Costó mucho lograr la humanización en los cuidados de los niños, se viene logrando hace mucho tiempo y se hizo avances y se había empezado en la humanización en las unidades de cuidados intensivos de adultos, que la mayoría cerraron sus puertas y no permitieron que entraran los familiares. Yo lo destaqué contando la historia de Rita, con quien mantengo una relación, obviamente, desde el momento por lo que vivimos en ese periodo de tiempo, pero la humanización es fundamental. Yo comento, y lo comenté en aquel momento, uno de los días cuando mi esposo ingresó, que no estaba en el mismo lugar que yo, estaba en la misma institución, pero en otro lugar, que yo era la que lo había contagiado, me sentía responsable, ¿no? Y una enfermera, a quien yo no conocía en ese momento, porque entró con el equipo de protección personal y me vio llorando, se acercó, me abrazó y después, mucho tiempo después, me dijo: era yo. No me habló, me escuchó, nada más, solamente me escuchó. Entonces, creo que todo esto que vivimos, eso nos pasa a nosotros, cuando ingresa un niño posible COVID o que no tiene todavía la PCR,
o que tiene realmente la enfermedad, y que uno entra vestido con el equipo de protección personal, y yo insisto en lo que es el lenguaje no verbal y el tacto, que lo hicimos siempre y que no podemos hacerlo, porque nosotros, más allá de haber padecido la enfermedad y estar vacunados, sabemos que hay otra variante circulando y debemos protegernos y cuidarnos. Cuando viene la PCR negativa nos quedamos más tranquilos, pero hasta ese momento ellos no nos ven. Y ni siquiera nos escuchan la voz como es, porque las mascarillas, que todavía tenemos que seguirlas usando, por lo menos en los ambientes cerrados donde estamos, nos cambian la voz. Si yo me lo hubiese dejado posiblemente encima que me emociono cuando hablo de este tema, no me hubiesen entendido absolutamente nada de lo que hubiese hablado. Pero me parece que ese tiempo que el personal de enfermería se tomaba con los que estábamos enfermos y que se toman con los que están enfermos para entenderlos, es muy importante. Se sentó en la cama y me abrazó. No me dijo ni quién era, ni cómo se llamaba, nada, simplemente me contuvo. Y a mí me sirvió. Entonces me parece que esto es muy importante. Y las visitas de la familia, de los que en otras partes del mundo dejan entrar hasta los perros, las mascotas de los niños, creo que es fundamental. Si bien nosotros trabajamos en humanización y la unidad en la que coordino es una unidad de puertas abiertas y los padres están todo el tiempo para cualquier procedimiento, incluso en la reanimación, y lo agradecen, los que se quieren quedar se quedan, ponemos vías, intubamos niños, hacemos lo que sea con los padres adelante, y eso lo hacemos hace muchos años, cambió totalmente la relación médico-paciente. Y no hablé de la telemedicina, pero si bien al principio se usó mucho, los pediatras que hacen policlínicas saben la importancia que tiene el ver a la madre o al padre o a quien sea el cuidador de ese niño, de esa niña, o a ese adolescente en forma presencial. ¿Cuántas cosas sucedieron en la pandemia o diagnósticos tardíos de situaciones graves, embarazos adolescentes, por ejemplo, porque consultaban de pronto a las madres y los médicos no veían a los pacientes? Entonces me parece que esto es muy importante, que la telemedicina vino para quedarse sin duda, posiblemente para los pacientes enfermos crónicos que tengan esa forma de contacto, aunque se vean en algún momento, pero obviamente y sobre todo si están lejos de los centros, porque hay muchos que se siguen derivando a Montevideo, para el contacto con sus médicos. Pero creo que igual la presencialidad tiene un beneficio en todos los aspectos. Lo dije a nivel sanitario y también a nivel educativo, que eso es fundamental. Bueno, ya aprendimos de esto, ¿no? Ya sabemos que los niños son el penúltimo eslabón en la cadena de contagios y creo que eso tiene que ser muy importante. Cuando se enfermaban los abuelos, culpabilizar a los niños, no. Obviamente que el contagio no vino por esos niños, sino por alguna otra persona del núcleo familiar. Y bueno, creo que tenemos que seguirnos cuidando, ser prudentes y intentar seguir haciendo las cosas bien para poder zafar de esta. Aprendimos mucho y espero que esto que aprendimos nos sirva, porque en algún momento, y no va a ser la única, ya enfrentamos la H1N1, que fue otra situación. Esta fue una situación mucho más compleja, sin duda, desde todo, social, económico, trabajo, pero el teletrabajo también vino para quedarse y bueno, algunos papás preferían irse unas horas afuera y mientras tanto hacían otra actividad laboral, pero ahora muchos trabajan en sus casas y hay que estar con los niños todo el tiempo. Por eso creo que uno tiene que aprender de todo esto y agarrar las cosas buenas. Todos mostramos, creo que lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros durante esta pandemia, ¿no? Y bueno, aprender de eso y prepararnos. Uno tiene que ser proactivo y no esperar el impacto para actuar, sino pensar en todo lo que son las medidas de prevención desde ahora. Ya pasamos una situación muy grave y bueno, por eso la inmunización es tan importante y creo que eso nos está ayudando. Después pondremos sobre la mesa de la Comisión Nacional de Vacunas cuando surjan vacunas seguras, eficaces y que sepamos que les hacemos bien, la discusión de la inmunización en los menores de 12 años. Por ahora venimos muy bien, gracias a Dios, y bueno, esperemos que esto logre frenar y que dentro de poco tiempo esto, por lo menos afuera, no lo tengamos que usar.
Bueno, y otra vez, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alicia. Si no hay más preguntas, entonces vamos a dar por terminada esta sesión.